Al pensar en el Líbano, es común recordar sus hermosas montañas, los famosos bosques de cedros y las antiguas ciudades costeras que prosperaron en el comercio. Pero lo que muchos no saben es que esta misma región fue escenario de algunos de los personajes y acontecimientos más oscuros de la Biblia. Por ejemplo, uno de los personajes más perversos de las Escrituras vino de Sidón, una ciudad fenicia situada en lo que hoy llamamos Líbano. La influencia de esta persona fue tan negativa que su nombre se convirtió en símbolo de maldad, corrupción e impiedad, quien, tras proclamarse un dios, recibió una profecía severa. Algunos estudiosos de la Biblia incluso sugieren que fue comparado directamente con Satanás. Aunque el Líbano es un territorio pequeño, ocupa un papel importante en la narrativa bíblica, presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La relación entre Israel y los pueblos que habitaban el Líbano no siempre fue tranquila. Aunque compartieron momentos de comercio y cooperación, el Líbano también trajo tentaciones e influencias de idolatría para los israelitas. En este video, exploraremos cómo se desarrolló esta relación a lo largo de la historia bíblica, desde los tiempos antiguos hasta las profecías que involucran esta región. Entenderás lo que la Biblia revela sobre esta tierra, marcada tanto por la gloria como por la decadencia. Pero antes de empezar, apoya mi ministerio. Soy una misionera del Señor, y mi objetivo es difundir la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Me ayudas si te suscribes al canal y compartes este video. Desde ya, te agradezco inmensamente. El Líbano aparece en los relatos bíblicos desde los inicios, aunque de manera indirecta. Primero, es importante entender su geografía en aquella época. La palabra Líbano proviene de una raíz semítica que significa blanco, probablemente debido a las montañas nevadas o a las brillantes formaciones de piedra caliza. La región está dominada por dos cadenas montañosas, el monte Líbano, al oeste, y el monte Antilíbano, al este, separadas por el fértil valle de Beca. Este valle era una ruta comercial vital, conectando el norte con el sur de Oriente Medio. Además de las montañas y el valle, el Líbano se destacaba por sus recursos naturales, especialmente los bosques de cedros, que se convirtieron en símbolo de la grandeza de la región y jugaron un papel importante en las relaciones con Israel. El Líbano también era conocido por sus ciudades costeras y su proximidad con el mar Mediterráneo. Los primeros habitantes de esta región fueron los cananeos, quienes compartían una cultura y religión común con el resto de Canaán. Entre los pueblos que vivían en el Líbano, los fenicios fueron los más influyentes. Establecieron una civilización marítima a lo largo de la costa, dominando ciudades como Tiro y Sidón, que eran importantes centros comerciales. Estas ciudades aparecen con frecuencia en las Escrituras, tanto por su impacto económico como por su conexión con Israel. Pero ¿de dónde vinieron estos pueblos? En el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 15 a 19, se menciona a Sidón como el primogénito de Canaán, el hijo de Noé, que recibió una maldición. Aunque los fenicios no eran poderosos militarmente, su influencia residía en su habilidad para la navegación, lo que les otorgó gran prestigio y control del comercio. La comercialización de madera, especialmente de los cedros del Líbano, hizo que los fenicios fueran respetados y desempeñaran un papel significativo, no solo en la región, sino en todo el Mediterráneo. Aunque el Líbano no se menciona directamente en las historias de los patriarcas, los pueblos que vivían allí y las riquezas naturales de la región ya eran importantes desde esa época. Cuando Abraham habitó en Canaán, la tierra prometida, vivía cerca de la frontera con las tierras fenicias, al norte. La Biblia menciona que él levantó altares en lugares como Betel y Jai, que estaban próximos a lo que más tarde se asociaría con el territorio del Líbano. Años después, durante la crisis de hambre que afectó a varias regiones, José
como gobernador de Egipto, fue responsable de proveer alimentos a diversos pueblos, posiblemente incluyendo a los que habitaban en el actual Líbano. Más tarde, en la época de los jueces, Israel se vio tentado a menudo a adoptar prácticas religiosas de los cananeos, sus vecinos, quienes adoraban dioses como Baal y Asera, divinidades también reverenciadas por los fenicios. Estas influencias se propagaron fácilmente a través de las rutas comerciales y los contactos diplomáticos con las tribus de Israel. Así, aunque la cultura fenicia, con su próspero comercio, no fuera directamente hostil a Israel, sí influyó a muchos israelitas, quienes a veces se desviaban de su fe y adoptaban prácticas religiosas extranjeras. Aunque el libro de los jueces no menciona al Líbano como enemigo de Israel, es un hecho que los pueblos del litoral y del norte, como los fenicios, tenían una fuerte presencia e influencia en la región. Con la monarquía en Israel, esta interacción se intensificó. En la época del reinado de Salomón, el Líbano, con sus bosques de cedros, su comercio marítimo y ciudades influyentes como Tiro y Sidón, se convirtió en un socio importante en términos de alianzas políticas y económicas, pero también trajo desafíos religiosos. El punto culminante de esta relación fue la alianza entre Salomón e Hiram, rey de Tiro. Hiram, un gobernante poderoso de Fenicia, reconoció la importancia de Salomón y buscó fortalecer los lazos de amistad y comercio. Tal como se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 5, Hiram suministró a Salomón los famosos cedros del Líbano y otros materiales para la construcción del templo de Jerusalén. A cambio, Salomón le ofreció trigo y aceite, productos abundantes en Israel. Esta cooperación pacífica fue tan significativa que Hiram llegó a alabar al Dios de Israel, expresando gran alegría por la construcción del templo. El templo de Jerusalén, construido por Salomón, no era simplemente un edificio, era el lugar escogido para albergar la presencia de Dios entre su pueblo. Para una construcción tan importante, solo lo mejor era adecuado, y los cedros del Líbano eran considerados la madera de mayor calidad. Según el relato bíblico, estos cedros cubrían el techo y las paredes internas del templo, aportando belleza y durabilidad al santuario. Salomón también utilizó estos cedros en su propio palacio, especialmente en la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por la gran cantidad de esta imponente madera en su estructura. Los cedros del Líbano, conocidos por su altura impresionante y su resistencia, podían alcanzar hasta 30 metros y eran valorados en todo el antiguo Oriente Medio. Pero no todo entre Israel y el Líbano fue solo comercio. Hubo momentos oscuros, como durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón. Jezabel introdujo en Israel el culto a dioses paganos como Baal y Asera. Así, Israel se sumergió en un período de idolatría y corrupción espiritual, al punto de que Acab llegó a erigir un altar a Baal en Samaria. La influencia de Jezabel trajo consigo rituales llenos de crueldad e inmoralidad. También importó sacerdotes de Baal a Israel y persiguió a los profetas de Dios, buscando eliminarlos. Esto provocó la ira del Señor, quien entonces envió al profeta Elías para confrontar esta idolatría. En el famoso desafío en el Monte Carmelo, Elías puso a prueba a los profetas de Baal, pidiéndoles que invocaran a su Dios para que enviara fuego del cielo. Nada ocurrió. Pero cuando Elías oró, el Señor respondió con fuego, dejando claro quién era el verdadero Dios de Israel. Este evento marcó el comienzo del fin para Jezabel, quien continuó en su rebeldía hasta encontrar un trágico destino. El Líbano también se describe de manera poética en la Biblia, a menudo asociado con la belleza y la grandeza. Los cedros y paisajes del Líbano simbolizan fuerza, prosperidad e incluso romance, como en el Cantar de los Cantares. En el Salmo 92, los cedros del Líbano son utilizados como una metáfora para la vida del justo. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Esto nos recuerda que,
Al igual que estos cedros, quienes son fieles a Dios tienen raíces profundas y prosperan. Y en la profecía de Isaías, en el capítulo 35, el esplendor del Líbano aparece asociado a la plenitud de lo que Dios tiene para su pueblo. Sin embargo, en otra parte, los cedros del Líbano también son mencionados por el mismo profeta Isaías, en el capítulo 2 de su libro, como representaciones del orgullo altivo de las naciones y de las personas que confían en sí mismas en lugar de confiar en Dios. En este sentido, Isaías advirtió que el día del Señor de los ejércitos será contra todos los soberbios y altivos y contra todos los cedros del Líbano, altos y elevados. En otras palabras, Dios estaba anunciando su juicio contra toda forma de arrogancia y autosuficiencia que no reconoce su soberanía, demostrando que la verdadera fuerza y permanencia solo provienen de la sumisión a su gobierno. Pero las profecías que involucran el territorio del actual Líbano no se limitaron solo al uso metafórico. Las ciudades de la región del Líbano, como Tiro y Sidón, también aparecen en las profecías de los grandes profetas de Israel, como Isaías y Ezequiel. Estas ciudades, conocidas por su riqueza y poder, se convirtieron en símbolos de orgullo y corrupción, atrayendo el juicio de Dios. La ciudad de Tiro, en particular, era famosa por su comercio marítimo y sus vastas riquezas. Sin embargo, con el tiempo, este éxito la llevó al orgullo extremo y al rechazo del Señor. El profeta Ezequiel, en su profecía contra Tiro, describió el juicio que vendría sobre la ciudad por su arrogancia. Dios declaró que Tiro sería destruida y que su gloria y riqueza serían derribadas. Incluso, el profeta Ezequiel se refirió al rey de Tiro usando un lenguaje simbólico tan impresionante y anunciando un juicio tan devastador contra él, que muchos estudiosos a lo largo de la tradición cristiana han visto en esta descripción una comparación entre el rey de Tiro y Satanás, debido a su orgullo y autoexaltación. Quienes interpretan de esta manera creen que el lenguaje usado por el profeta sería una descripción no solo de la caída de un rey terrenal, sino de la propia caída de Satanás. La caída de Tiro se cumplió parcialmente cuando Alejandro Magno destruyó la ciudad en el año 332 a.C., exactamente como se había predicho. Así, Tiro se convirtió en un ejemplo del juicio de Dios sobre las naciones que se exaltan por encima de él y ponen su confianza en las riquezas y el poder. Al igual que la ciudad de Tiro, la ciudad de Sidón, en el territorio del Líbano, también recibió una condena profética. Aunque no fue tan prominente como su vecina, Sidón fue objeto de advertencias de Dios debido a su idolatría y corrupción. En Ezequiel capítulo 28, el Señor prometió enviar juicios sobre Sidón, destruyéndola por su traición contra el pueblo de Dios. El pecado de Sidón se enraizaba en su desprecio por la santidad de Dios y en la promoción de prácticas religiosas que desviaban el corazón del hombre de la verdadera adoración. Así, las dos principales ciudades del territorio del Líbano en tiempos bíblicos se convirtieron en ejemplos del orgullo humano y de cómo Dios no tolera la autosuficiencia y el pecado desmedido. Pero el Líbano no se limita a un contexto de juicio en las profecías bíblicas, pues en otros pasajes se menciona también en un contexto de esperanza y restauración. En Isaías 60:13 encontramos una promesa interesante. Los recursos del Líbano serían usados para la gloria de Dios, adornando el santuario del Señor. Esta profecía apuntaba inicialmente a la restauración de Judá, cuando el pueblo fiel regresaría del cautiverio, trayendo una esperanza renovada para Jerusalén. Pero esta visión va más allá. También nos lleva a pensar en un futuro más lejano, cuando la gloria de Dios se manifestará plenamente, no solo en la Jerusalén terrenal, sino también en la celestial, reflejando el propósito de Dios en la salvación a través de Cristo e indicando la gloria que aún está por venir. Por eso, muchos estudiosos creen que esta imagen del Líbano como parte de una renovación futura apunta a la transformación de toda la creación, que ocurrirá cuando el reino de Dios se establezca en plenitud.
En los tiempos del Nuevo Testamento, el Líbano formaba parte de la provincia romana de Siria, y sus ciudades portuarias, Tiro y Sidón, eran centros comerciales y culturales importantes. Fue en estas ciudades donde Jesús tuvo un encuentro notable con una mujer sirofenicia. La Biblia relata que él viajó a la región de Tiro y Sidón, en parte para alejarse de la creciente presión de las autoridades judías. Allí fue abordado por esta mujer, quien le pidió ayuda para liberar a su hija de un espíritu maligno. Siendo fenicia, una gentil, era vista como extranjera y ajena a las promesas dadas a Israel. Inicialmente, Jesús le respondió de manera que parecía dura, probando su fe, al decir que no era correcto quitar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Pero la respuesta humilde y persistente de aquella mujer impresionó a Jesús, ya que dijo que incluso los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Con esta respuesta, Jesús reconoció su fe y liberó a su hija, dando una muestra de la expansión de su misión más allá de Israel. Este encuentro no solo marcó la vida de esa mujer, sino que también dejó claro que el amor y la misión de Jesús no tenían fronteras. Más tarde, mencionó a Tiro y Sidón en sus enseñanzas, usando estas ciudades como ejemplos de arrepentimiento y juicio, mostrando que el mensaje de Dios tenía implicaciones para todos, judíos y gentiles. Jesús fue firme al hablar con las ciudades israelitas de Corazín y Betsaida, comparando su falta de arrepentimiento con lo que esperaba de Tiro y Sidón, ciudades paganas. Afirmó que si los milagros realizados en Corazín y Betsaida hubieran ocurrido en Tiro y Sidón, esas ciudades fenicias se habrían arrepentido. Fue una advertencia clara de que el juicio de Dios no estaba reservado solo para naciones extranjeras, sino que también se aplicaba a su propio pueblo, especialmente cuando endurecían su corazón. La Biblia también cuenta que, entre las personas que seguían a Jesús, había individuos de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, de más allá del Jordán e incluso de Tiro y Sidón, región del actual Líbano. Con el cristianismo ganando fuerza después de la resurrección de Cristo, el Líbano, a través de sus ciudades más importantes, también se convirtió en parte de la expansión del Evangelio por el Mediterráneo oriental. La fe cristiana comenzaba a extenderse más allá de las fronteras de Israel, llegando a las áreas fenicias y a otros centros culturales grecorromanos. En el libro de Hechos, capítulo 11, leemos que, tras la persecución desencadenada por la muerte de Esteban, algunos cristianos se refugiaron en Fenicia, Chipre y Antioquía, llevando el mensaje de Cristo. Más tarde, Pablo, en su tercer viaje misionero, visitó Tiro. De camino a Jerusalén, pasó 7 días allí, conviviendo con la comunidad cristiana local. Esta visita de Pablo a Tiro muestra cuánto había florecido el Evangelio, incluso en una ciudad que antes simbolizaba orgullo e idolatría. Tiro, que en el Antiguo Testamento era sinónimo de arrogancia, ahora albergaba una iglesia cristiana compuesta por gentiles que abrazaron la fe en Cristo. Esto es una prueba de que la obra redentora de Dios, iniciada en Israel, alcanza cada rincón de la tierra. El plan de salvación de Dios no se limita a un pueblo o lugar específico, sino que se extiende a todas las naciones, tribus y lenguas, incluyendo al Líbano. Ahora escribe en los comentarios si ya conocías el origen del Líbano en la Biblia. Me encantaría saberlo. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien más. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.